Muy buenas noches, Sevilla, buenas noches, Andalucía, buenas noches, España. Servidor de ustedes, Javier Serrato. Como siempre, les digo, aquí comienza un programa más del Diario Cofrade. Hoy estamos que tiramos la casa por la ventana, porque tenemos invitados de excepción, invitados de auténtica garantía, como es el caso de don Fernando Vaquero. Muy buenas noches, bienvenido a mi casa. Querido Javier, muy buenas noches y bien hallado. Pues espero que te sientas cómodo, que te sientas, porque vamos a hablar, lógicamente, de la gran obra, de la magnífica obra de Fernando Vaquero. Porque yo les voy a dejar con mis niños, con esos 3 ases que tenemos aquí en la casa, y evidentemente ellos van a llevar el programa de hoy, del Diario Cofrade, mientras yo, con permiso de ustedes, me voy a la trastienda, ahí detrás, para seguir dirigiendo, para que ustedes vean un buen programa. Hoy tenemos a don Fernando Vaquero, y si Dios quiere, y los ases de la telefónica no nos fallan, tendremos a Manuel Vizcaya, el capataz, lógicamente, que nos hace vibrar con esa voz inconfundible. Y además te pone los dientes. Pues le vamos a poner un poquito los dientes largos. Señores, dentro vídeo, promo y mis niños a escena. Le dejamos con Fernando Vaquero. Bueno, pues estamos aquí de vuelta en el Diario Cofrade, en este programa que os va a hacer vibrar a toda la audiencia de Onda Corazón Radio y Televisión. Continúa Fernando Vaquero. Yo creo que por educación el primero que se debería de presentar es usted, aunque yo creo que pocas palabras hacen falta para describirle, ¿no, Fernando? Bueno, yo me considero un pintor sevillano que se dedica a 2 facetas de la pintura. Una es la pintura, digamos, historicista, que recrea escenas del pasado, y otra es por la que seguramente hoy venga al programa, que es la cartelería, en concreto la cartelería Cofrade. Juanma, buenas noches. Muy buenas noches, Pablo, ¿qué tal? Andrés, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Hoy buenas noches, ¿eh? Hoy son buenas noches, hoy son buenas noches. Bueno, Fernando, creo que la primera pregunta es de obligado cumplimiento. Siempre me gusta hacer esta para romper el hielo de las entrevistas, que yo creo que es lo más difícil. ¿Con qué cartel de tu vida te quedas? ¿Cuál fue el que más te tocó o el que más te costó hacer por la emotividad que encierra? Bueno, pues la emotividad seguramente fue el sueño que yo tenía de pequeño, que era pintar el cartel de la Semana Santa de Sevilla. Podré hacer más carteles, incluso con más repercusión, incluso mejores, no se sabe, pero ese cartel es mi cartel, el cartel que siempre llevaré en el corazón, el cartel de la Semana Santa de Sevilla. Semana Santa has pintado muchísimo. Has pintado Semana Santa no solo de Sevilla capital, has pintado Semana Santa de pueblos, de muchos pueblos. De Córdoba también. De Córdoba con la imagen de la Virgen de la Hermandad del Remedio de Ánimas, que es una preciosidad. La Virgen de la Tristeza se llama. Sí. Exacto. Y la verdad es que yo el primer cartel que recuerdo tuyo que de verdad fue un exponente en la cartelería sevillana, quizás fue el de la Romería de Valme. Ese cartel fue un rompedor, porque hasta esa época la pintura historicista no tenía tal cabida en la cartelería de la Semana Santa, ¿no, Fernando? Sí, puede ser. Yo confieso que yo me siento más cómodo en los carteles cofrades. Y un poquito, tengo que currármelo más, digamos, en los carteles de romería o en los carteles de aniversario, porque yo me siento profundamente cofrade de cuna. Entonces sí es verdad que cuando me encargan un cartel de romería, pues yo me pongo a investigar como los demás, pero quizás por mi desconocimiento investigo un poco más. Y se me ocurrió, yo precisamente vivo en Dos Hermanas, al lado de Dos Hermanas, se me ocurrió que podía contar la historia del origen de la Hermandad de Valme, que el origen es mi santo, San Fernando. Y como San Fernando, pues se pondría a orarle a la Virgen de Valme antes de acometer la conquista de Sevilla. Y me salió un cartel que la verdad que gustó mucho. Pero en relación a lo que tú dices, de que si ese fue mi primer cartel o mi primer espaldarazo, yo me remontaría un año antes, o quizás 2 años antes, cuando gané el concurso para hacer el cartel de Corpus Christi de Sevilla con la bola de San Fernando. Yo considero que ese fue mi trampolín.
Sí. Ese fue el primer cartel que a mí me dio a conocer. Yo antes pues pintaba muchísimo también, pero no tenía repercusión ninguna. ¿Podríamos decir el del Corpus Christi Trampolín y el de Valme quizás el Impulso? Pues no, yo no lo veo así. Yo veo que después del de Valme, por supuesto que tuvo muchísima repercusión, yo creo que el de Carmona salió incluso más de las fronteras de la propia Carmona y de la propia Sevilla. Y junto con el cartel de Carmona y un cuadro que realicé para la exposición de reflejos de Murillo, que fue el Expolio, esos dos carteles fueron los que a mí me empujaron a tener las posibilidades de hacer el cartel de la Semana Santa de Sevilla. Y creo que le debo mucho a esos dos carteles. Evidentemente el de Valme, por supuesto, también. Bueno, Fernando, lo primero de todo, estamos encantados de que estés aquí con nosotros en la noche de hoy. Sí que es cierto que fuera de cámara y de micrófonos también, para las personas que nos escuchan a través de la radio, nos has comentado que ahora mismo estás en una etapa donde tienes mucho trabajo, muchos carteles que estás realizando. Me imagino que esta etapa de finales de año y principios de año, sobre todo en el 2021, se presenta muy atareada, ¿no? Pues sí, para los cartelistas nosotros somos como las fábricas de mantecado. En septiembre más o menos empiezan los nombramientos y empezamos a trabajar muy duramente hasta prácticamente marzo, depende de cómo caiga la Semana Santa de ese año. Os ponen los deberes, ¿no? En septiembre, ¿no? Después de Semana Santa empiezan los carteles de romería, en medio se salpican los carteles de aniversario y cuando el tiempo nos deja, pues le dedicamos también tiempo a los encargos particulares, que en definitiva son los que nos dan de comer. Hemos estado antes un rato hablando de tus carteles y en especial has hecho mención a tu mención historicista, esa afición por el arte, por la historia que tienes. Y tenemos aquí tu cartel de la Semana Santa de Sevilla y tiene mucho simbolismo. Tiene al fondo el origen de la Semana Santa, hemos hablado de ello, y también en el sudario del Cristo tiene un detalle que es bastante bonito. Sí, yo considero que el sudario de un sevillano pues es su túnica. Yo quiero que cuando yo me vaya de este mundo a mí se me entierre también con mi túnica de la amargura. Y cuando ya yo fragué la idea de realizar una piedad, pues se me vino a la cabeza que el sudario, sobre todo para hablar de la Semana Santa de Sevilla, pues tendría que ser una túnica. Tengo la suerte de que la túnica de la amargura pues es blanca, con lo cual se me ajustaba muchísimo a la idea de sudario y la puse y funcionó, sí, funcionó. Quiero preguntarte sobre el último cartel, que la verdad que ha roto un poco con todas las expectativas que se tenían puestas, incluso en usted. Incluso las mías, pero tutéame, por favor. Vale, le tuteo sin problema. Y claro, ¿cómo surge en tu cabeza la idea de plasmar a una vecina del tiro de línea contemplando al señor cautivo? Pues mira, el origen de la inspiración es un origen muy curioso y muy extraño, porque el cartel fue realizado durante el confinamiento. Yo nunca había pintado en esas condiciones, ni había compuesto nada en esas condiciones de encierro. Y viendo las noticias que veíamos diariamente de esas cifras de ancianos muriendo solos en hospitales, en sus casas, en la residencia, y yo sentí una profunda pena y, curiosamente, la inspiración me vino a través de esa pena. Y una vocecita a mí me decía que yo tenía que contar los 75 años de Santa Genoveva a través de los que también tienen 75 años, de los ancianos. Y eso ya se me encadenó con la idea de que una de los buques insignias de la hermandad pues es la trasera del cautivo con las mujeres del cautivo. Sí. Eso lo enlacé con las mujeres del cautivo y lo volví a enlazar con los ancianos y me imaginé pues esas mujeres que toda la vida han ido detrás del cautivo y que ahora ya cuando las fuerzas les fallan pues solo les queda ver al cautivo a través de su ventana. Y estamos hablando de un barrio del tiro de línea que es una de esas simbiosis entre hermandad y barrio, que yo creo que la hermandad ha hecho crecer al barrio y el barrio ha hecho crecer la hermandad. Y creo que ese sentimiento de pertenencia de una a otra y de reciprocidad entre una y otra, yo creo que se ve plasmado en el cartel perfectamente. Yo pienso que sí, los hermanos de Santa Genoveva han recogido el mensaje perfectamente, han visto su primera y su segunda lectura y luego es verdad que la Hermandad de Santa Genoveva ha tenido un crecimiento exponencial brutal. Santa Genoveva ya es Semana Santa en estado puro y yo creo que he sabido o he tenido la suerte de poder haber plasmado esos 75 años desde una
perspectiva distinta, arriesgada. Me podía haber salido mal, pero en esta ocasión he tenido la suerte de que no me ha salido mal. Pues Fernando, hablando de enlazar el cartel, por ejemplo, de la Semana Santa del 75 aniversario de Santa Genoveva, me gustaría enlazarlo con el cartel de la Semana Santa de Sevilla 2019. Yo te quería preguntar cómo fue esa sensación al que se te diga que tú eres el cartelista de la Semana Santa de Sevilla. ¿Cómo es la reacción de Fernando Vaquero cuando se lo comunica? Bueno, pues fue una mezcla primero de emoción, porque ya te comenté que era el sueño de mi vida. Mi tío Paco Magriel ya había sido cartelista de la Semana Santa de Sevilla. Me acordé en ese momento de él y dije, qué pena que él no pueda vivir lo que yo estoy a punto de vivir. Pero por otro lado, sentí una losa de mármol enorme de muchas toneladas encima de mis hombros, de cómo yo iba a ser capaz de tirar para adelante con el anuncio pictórico de la Semana Santa más importante del mundo. Entonces fue una mezcla de las dos cosas. Y yo siempre digo que hasta que no tenga la idea, yo no me quedo tranquilo. La fase pictórica, física de pintar, no es tan estresante como la fase de la búsqueda de la idea y de cómo componer esa idea. Y esta idea pues me llevó casi 2 meses. Me estaba cogiendo el toro, pero a marcha forzada. Y al final, cuando ya se acercaba el tiempo límite, yo soy una persona muy cuadriculada y funciono mucho por planning. Cuando ya me había puesto una meta, como aquí llegues y no tengas la idea, no te da tiempo, yo ya me tranquilicé. Yo cuando ya tuve la idea y supe qué hacer, me tranquilicé y ya pues empecé a disfrutar del cartel. Claro. Lo disfruté durante su pintura y lo disfruté luego durante la exposición y todo lo que venía detrás que yo lo desconocía. Fue abrumador la acogida, las felicitaciones, cómo se portaron las hermandades, abrumador, y a día de hoy todavía se sigue hablando de este cartel, gracias a Dios, que desgraciadamente pues es el cartel de la última Semana Santa que hemos vivido todavía. Y llega este cartel. Vamos a salir un poco del ámbito cofrade, aunque bueno, vamos a hablar también del ámbito cofrade porque ahí hay mucha simbología cofrade. La amargura, el misterio del Cristo de las Tres Caídas, incluso en el corpus con el niño Jesús del Sagrario, vestido de seises. Este cartel simboliza a Sevilla, ¿no? Yo creo. Es Sevilla metida en un patio, Fernando. Pues sí, es el cartel conceptualmente más difícil que yo he tenido que hacer porque se te pide que representes en un solo golpe de vista cosas totalmente antagónicas, como es la alegría de la feria y el recogimiento y la tristeza de la Semana Santa, mezclado con la fiesta nacional, con el corpus. Son cosas tan ambivalentes que si yo tenía que ceñirme a mi estilo, y en mi estilo todo ocurre en una sola escena, yo no sabía por dónde tirar, porque nunca ocurre que la Semana Santa y la feria estén juntas. Eso no existe. No existe. Sin embargo, pues me di cuenta de que sí hay un lugar donde existe y ese lugar es en nosotros. Y qué mejor representación de nosotros que nuestra casa, una casa sevillana. En esa casa sevillana hay trajes de gitana, nos vestimos de nazareno, nuestros hijos juegan a los pasitos, y por ahí empecé a construir una casa sevillana que luego, pues desgraciadamente también se convirtió en premonitorio porque estas fiestas de la primavera las hemos tenido que vivir en casa. Estoy viendo el cartel, claro, estoy viendo estas gitanas y se me viene también a la mente el cartel de Córdoba donde hay una cierta referencia a Julio Romero de Torres. Sí, es verdad, en los patios de Córdoba. En los patios de Córdoba, sí. ¿Qué pintores clásicos, también del siglo XIX, del siglo XVIII, entran en la cabeza de Fernando Vaquero a la hora de ponerse a hacer un cartel? ¿Qué referentes tienes tú en esos pintores que no tratan el tema de la Semana Santa, pero sí en cierta manera el costumbrismo? Sí, mi pintor de siempre ha sido y está siendo, y supongo que será, es Johannes Vermeer, el pintor de interiores holandeses, el de La Joven de la Perla. La técnica y el tratamiento de la luz de ese pintor siempre ha sido muy inspirador. Aquí hay un poco de Vermeer también porque es un interior. Sí. Luego también, como hemos hablado de la pintura historicista, los historicistas, sobre todo los historicistas españoles como Pradilla o como Eduardo Rosales, también me inspiran muchísimo. Los academicistas franceses también me gustan por la técnica. Mi técnica pues es más bien academicista. Y luego hay otra fuente de inspiración que nos salimos de la pintura,
que es el cine. A mí soy muy seguidor de los directores de cine, de cómo ellos cuentan una historia, de qué manera la cuentan, cómo logran captar la atención del espectador. Y esas son las fuentes principales de mi inspiración. Luego, evidentemente, en función de la hermandad, pues te llega la musa no sabes por dónde. Algunas veces te llegan por la alegría, en este caso de Santa Genoveva por la tristeza, en el caso del Rocío te llega por la luz, no se sabe. Eso es una ciencia que todavía no está muy estudiada. Fernando, estábamos hablando de Javier Serrato, me ha ido a nuestro director. Sí que es cierto que les quería preguntar, Fernando, sobre esas bases que debe tener un pintor para representar una obra artística, porque sí que es cierto que quizás cada pintor lo muestra a su manera. En este caso, para Fernando Vaquero, ¿cuál serían esas bases? Pues mira, yo cuando recibí clases con Antonio López me dijo una frase que a mí se me quedó grabada. Y bueno, más que una frase fue una recomendación. Y me dijo, pinta lo que es tangible para ti, lo que es cercano para ti, lo que tú has vivido. No pintes cosas que se escapan de tu universo. Y yo, particularmente, desde mi punto de vista, un pintor, un cartelista de una Semana Santa, desde mi punto de vista, insisto, debe ser cofrade y debe de ser cristiano. A lo mejor el resultado del encargo de un cartel a un pintor que no sea sevillano, ni cofrade, ni nada, puede ser espectacular, pero quizás no tenga esa conexión, ese pellizco que el mundo cofrade y sobre todo el mundo sevillano, que es tan especial, pide. Claro, sí, es que es eso. Y por ejemplo, mira, aquí en el cartel de la Semana Santa me gusta mucho el paralelismo que hay, porque no está la cruz. La cruz, está la piedad, pero la cruz está en un lateral, la pinta desde el lateral, se ven los sudarios y la escalera que sube a la cruz, pero aún así la mano del Señor, en vez de estar apuntando a la rosa como apunta en el paso, apunta hacia la cruz del campo, que es el origen de la Semana Santa, como bien comentamos anteriormente. Exactamente, apunta hacia el origen. Es una composición también, aunque se vea muy clasicista, arriesgada por el tema diagonal de que esa escena no existe. Son 3 hermandades distintas, o si vemos la cruz del campo son 4, que realizan una simbiosis, se convierten en una piedad nueva, que representa yo con eso quise hablar de las buenas relaciones que deben existir entre las hermandades. Y ya te digo, esa composición gustó. Me podían haber dado por todos lados, porque el equipo de Priostía se podía haber presentado en mi casa. Pero la verdad es que gustó, y yo vi una simbiosis entre la Virgen de la Quinta Angustia y el Señor de la Caridad muy bella. Ciertamente los autores de las dos imágenes son del siglo XX, y había ahí un diálogo también estético que funcionaba. Pero bueno, también me podía haber salido mal. Sí. En clave de cofradía, Fernando, y de religión, te estaba escuchando antes y me he trasladado por un momento a un pregón que, aunque es anterior a que yo naciera, era el pregón de 1990 de Garrido Bustamante, y este gran periodista decía que cuando un pregonero se enfrenta a escribir el pregón, debe contar la historia de un cofrade. Y te estaba escuchando, y al final el cartelista también tiene que contar una historia, por eso la cercanía al cine, y me ha resultado muy curioso esa relación, como al final todo va en una simbiosis, construyendo una única cosa, que es nuestra fiesta. Al final un cartel es un pregón pictórico, es un anuncio, es el heraldo de algo que va a suceder. Lo que pasa es que nosotros lo expresamos con imágenes, pero ¿ustedes os imagináis un pregón de un no cofrade o de un ateo? Pues pudiera ser curiosísimo, pudiera tener una belleza increíble, pero quizás no le llegara al público al que está destinado. Nosotros esperamos que nos emocione sus palabras, que nos retrotraiga al pasado, que nos dé esperanza para lo que viene. Entonces, pues es mi punto de vista. Ya para ir cerrando la entrevista, porque se nos echa el tiempo encima un poco, quiero preguntar una pregunta que a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Está un cartelista quizá un poco menos valorado que el pregonero de la Semana Santa? Yo pienso que no, es que no deben competir, cada uno tiene su terreno. Claro, su terreno. Uno entra dentro del terreno literario, del terreno del pellizco, del recuerdo, de muchas facetas.
Y esto entra más del terreno directo. Quizás es verdad que nosotros tenemos la suerte, por lo menos como yo lo veo, de que el cartel tiene más vida que el pregón. Los carteles se recuerdan más que los pregones. Los pregones se recuerdan frases, se recuerdan momentos, pero los carteles se recuerdan completos. Sí. Y quizás por ahí tenemos más suerte. Eso sí, eso sí. Bueno, no sé si quedan algunas preguntas en el tintero. Nada más, nada por Nada más, pues nada por Agradecimiento a este artista que está de rigurosa moda. Artista de los pies a la cabeza, ¿eh? De los pies a la cabeza, Fernando, muchas gracias por Gracias a aceptar aquí en los micrófonos de Onda Corazón. Sabes que aquí tiene tu casa. Estamos a disposición tuya para lo que necesites y de verdad, desde el corazón, más profundo nuestro, nuestra más sincera enhorabuena por la carrera tan fructífera que estás llevando y sobre todo por haber accedido a sentarte en los micrófonos de esta humilde casa. Ha sido un placer y cuando queráis aquí me tenéis. Pues compañeros, nos vamos a publicidad porque se nos viene también un segundo bloque muy interesante con el creador de frases como Aires para mi pena, con el creador de la cuadrilla de los 6 de Triana, con Manolo Vizcaya, que va a estar con nosotros en un momentito.